Nos acompaña ya a la mesa de los desayunos Fernando de Páramo, secretario de Comunicación de Ciudadanos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Le hago la gran pregunta. ¿Va a haber elecciones o no en Cataluña? Pues esa es la gran pregunta que nos tienen que contestar los partidos independentistas, que son los que nos están haciendo perder mucho tiempo, porque cada día nos hacemos esa pregunta, pero no nosotros, sino muchísimos catalanes también. Oportunidades, dinero, que se destina al procés también, como estamos viendo además informaciones a lo largo de todos estos días, y esa es la pregunta que nos tendría que contestar cuanto antes. Yo proponía ayer nuestro partido que en esos viajes que hacen a Berlín a visitar al señor Puigdemont, a ver si alguien tiene la valentía de decirle al señor Puigdemont que no va a ser presidente, que lo reconocen en privado además ellos, que además todos sabemos que no lo va a ser, y que propongan un candidato, porque esa es la única solución que tenemos en este momento. Eso sí, ese candidato o candidata que propongan no tiene que estar fugado de la justicia, no puede estar imputado, y además que respete a los que no pensamos como ellos y que respete las leyes. Esa es la única salida a la pregunta que usted me hace y que además nos preguntamos muchos catalanes estos días, ¿no? Porque esa es verdaderamente qué va a pasar. ¿Va a haber elecciones o va a haber un gobierno? Por tanto, son ellos los que tienen que de una vez por todas contestarnos, ¿no? El llamado Plan D es el Sartadi, que la última vez que le han preguntado sobre este asunto no se ha descartado. Ha encontrado una fórmula y decir, bueno, sería en todo caso una presidencia interina o temporal, porque tarde o temprano Carles Puigdemont va a volver a ser presidente de la Generalitat. Eso dijo el Sartadi, creo que ayer mismo. Bueno, ellos viven en la república imaginaria del señor Puigdemont, donde él se cree que es presidente de una república, de hecho firma como presidente de una república, pero en la realidad democrática... eso no es viable, ya lo hemos visto. Hemos perdido muchos plenos en el Parlamento que no han servido para nada. Bueno, solo han servido para alargar este lío del procés, porque a ellos les interesa que haya más lío, porque lo difícil es ponerse a gestionar, lo difícil es gobernar, solucionar problemas reales, hablar de sanidad, de educación, de dependencia. Eso es lo que ellos no quieren, porque al final el procés se ha convertido en un modus vivendi de muchos de esos políticos y de esos partidos. Por tanto, la realidad es, propongan ustedes un candidato, tienen mayoría parlamentaria, que no una mayoría social, es decir, no tienen una mayoría en votos, pero ya saben que tenemos una ley electoral en Cataluña que es tremendamente injusta en ese sentido, y los que no han tenido una mayoría de votos sí en cambio pueden gobernar, que es la situación de los partidos independentistas. Por eso Ciudadanos pide, entre otras cosas, que se cambie esa ley para que los votos valgan lo mismo, para que no se produzcan lo que se ha producido en mi tierra, que es que puedan gobernar sin tener mayoría social, pero en cualquier caso tienen una mayoría parlamentaria que hay que reconocerla, porque nosotros sí respetamos las leyes, no como ellos. Por tanto, nos guste o no, tienen una mayoría parlamentaria. Que la intenten ejercer y que pongan un candidato, como decíamos antes, que sea viable. Hoy van a pasar varias cosas. Una a las 10 de la mañana en el Supremo, donde comparecen algunos de los miembros de la mesa del Parlamento que en su momento permitieron, desobedeciendo al Tribunal Constitucional, el debate y la aprobación de la llamada ley de transitoriedad, las leyes de independencia de Cataluña. ¿Qué espera que salga de ahí? Si es enmarañar más un asunto que ya de por sí está judicializado y que tiene muchos frentes abiertos. Otro, el que el propio Ciudadanos abrió al recurrir precisamente el hecho de que Puigdemont pueda ser investido telemáticamente. Bueno, esto lo tiene que decir, tiene que recurrirlo ahora el gobierno. Voto, sí. Pero la delegación de voto la recurrieron ustedes. Es decir, está todo muy enmarañado y yo no sé si ven ustedes luz al final de este túnel judicial. Bueno, es que ellos han judicializado la situación. Es decir, cuando hay políticos que se creen que están por encima de las leyes, la ley actúa. Cuando hay algunos que se creen que pueden hacer lo que les dé la gana en un parlamento y pisotear los derechos de otros compañeros diputados, que también hemos sido elegidos democráticamente y que también nos han votado catalanes. Yo sé que para ellos, a lo mejor, los que no piensan como ellos, pues no son catalanes, pero sí lo son. Todos somos Cataluña, ¿no? Por tanto, cuando uno se salta la ley, pues lógicamente la ley actúa. Nosotros respetar la decisión que salga del Supremo, como no puede ser de otra manera. Y como usted bien decía, efectivamente, nosotros hemos recurrido la delegación de voto, básicamente porque dos personas que están fugadas de la justicia, que sigan cobrando, por cierto, su sueldo, pagado por todos los catalanes de diputados, pese a que no van a los plenos y no participan en la actividad parlamentaria, nosotros creemos que eso no puede seguir así. Y por tanto hemos recurrido esa delegación de voto tanto del señor Comín como del señor Puigdemont. Sí. Básicamente porque además se están lesionando, a nuestro entender, los derechos del resto de diputados que sí que hacen su labor parlamentaria. Por tanto, eso está recurrido y por otro lado esperemos que el Gobierno de España actúe, porque como saben, un mero recurso del Gobierno de España puede paralizar muchas de esas actuaciones. Parece que no reaccionan por ahora. Nosotros sí vamos a hacer esa labor de oposición desde el Parlamento, pero claro, el Gobierno, pues con esa capacidad que tiene de paralizar automáticamente, le pedimos que actúe, que reaccione ante lo que está pasando, que es muy grave, ¿no? Y una más, que también es de las últimas horas, la reflexión de Oriol Junqueras, por vía delegada, pidiendo que se forme el Gobierno para que no pase a enemigos de la República, en su propia expresión.
Bueno, yo no sé los intereses que tendrá el señor Junqueras en eso, porque al final la independencia, el procés, al final es una batalla entre Convergencia y Esquerra. Política, de sillas, de a ver si uno saca un escaño más que el otro. El problema es que por el camino pues perdemos mucho el tiempo todos, el dinero y las oportunidades, ¿no? Pero no deja de ser eso. Lo hemos visto también con la televisión pública de Cataluña, donde hay una auténtica disputa para ver quién es el que finalmente acaba con el control. Y me imagino que esa estrategia del señor Junqueras formará parte, ¿no?, de esa guerra política, ¿me entiende?, sí, entre los dos partidos, ¿no? Más allá de eso, más allá de que no se pongan de acuerdo, de sus guerras internas, de su reparto de sillas, lo que nosotros les pedimos es que formen un gobierno, ¿no?, y que de una vez por todas ejerzan esa mayoría parlamentaria que todavía tienen, ¿no? Bueno, más allá de lo de Cataluña, que es inevitable que hablemos de eso y que nos hagamos la gran pregunta de si habrá o no elecciones, le quiero preguntar por Madrid. Hoy, por la Comunidad de Madrid. Por el relevo de Cristina Cifuentes. Hoy el Partido Popular, la dirección del Partido Popular, va a dar a conocer el candidato, que no es otra cosa de momento que candidato, a sustituir a Cristina Cifuentes. ¿Cómo tiene que ser ese candidato para que siga teniendo el apoyo de Ciudadanos? Bueno, nosotros creemos que es la opción más viable para lo que queda de legislatura. Además, hay que recordarlo que estamos a escasos meses de que finalice esta legislatura y que vuelva a haber elecciones, ¿no? Esa fue la primera opción desde Ciudadanos, que la lista más votada proponga un candidato interino para estos meses que quedan, hasta que se agote la legislatura, que no esté manchado de corrupción. Y yo creo que esa es la principal condición, que es fundamental para que este candidato sea viable. ¿Qué pasa? Que hay algunos pues, que están aprovechando esta situación pues, para intentar conseguir en los despachos lo que no han conseguido en las urnas, ¿no? Y lo que parece, además, según las encuestas de estos días de varios estudios, tampoco podrán conseguir en las urnas en las siguientes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es la opción más limpia, un candidato interino de la lista más votada que agote esta legislatura y luego nos vemos en las urnas. Es decir, después en el 2019, cuando se vuelvan a abrir las urnas, veremos a ver qué pasa. Y ahí los madrileños tendrán la oportunidad pues de escoger este proyecto en descomposición, que hemos visto que es el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, o apostar por un nuevo proyecto que desde luego nosotros estaremos encantados de encabezar. Esa será la decisión que nosotros queremos que la tomen los madrileños, no que la tomen pues el Partido Socialista en un despacho a puerta cerrada, ¿no? Pero lo de apoyar un gobierno en descomposición, en palabras suyas, ¿les convence o les conviene? Ni convence ni conviene. Lo que pasa es que quedan unos meses de legislatura. Entonces, nosotros creemos que lo más óptimo es que se agote. Después, además, como usted sabe, se convocarán las elecciones, por tanto, todavía son menos meses lo que queda de legislatura, 9 meses prácticamente, y creemos que es la mejor opción para acabar dignamente la situación a la que nos ha llevado el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Una vez finalice esta legislatura y se vuelva, como digo, a convocar las elecciones, pues nosotros creemos que es lo mejor que sean los madrileños los que elijan. ¿Por qué? Porque algunos pensamos que algunos aprovechan la tormenta pues para intentar colocarse y para intentar remover las sillas de la Comunidad de Madrid. Y nosotros creemos que es mejor que sean los madrileños quienes los cojan. Y en el supuesto de que el Partido Popular acabe eligiendo un candidato que a Ciudadanos no le convenza, no cumpla los requisitos mínimos que ustedes establecen, ¿no apoyarían ese candidato y pedirían otro o ya apoyarían a Ángel Gabilondo? Y esa propuesta... Bueno, yo creo que tienen que encontrar un candidato viable. Yo creo que se están esforzando en eso. De hecho, llevamos bastantes días esperándolo. No sé si es que les cuesta encontrar a uno que no esté manchado por corrupción, pero en cualquier caso, cuando lo tengan, yo creo que se asegurarán de que sea un candidato viable. De los nombres que hay sobre la mesa, ¿hay alguno que les... Ángel Garrido, por ejemplo, que decía, antes se mojaba Vieto y decía, para mí que va a ser Ángel Garrido. Sí, la verdad es que lo desconozco, no estoy en las ejecutivas del Partido Popular ni en la decisión, yo creo que ellos deben decidirlo, pero en cualquier caso, eso sí, que esté limpio de corrupción y que pueda acabar dignamente estos meses que quedan hasta que se vuelvan a abrir las urnas. En todo caso, si es Ángel Garrido el candidato, yo insisto, no voy a ser yo. Además, respeto también a mi compañero Ignacio Aguado y a los compañeros de la Comunidad de Madrid, que sean ellos quienes tomen esa decisión también. Entendido. Abordamos otro asunto peliagudo, el de presupuestos. Digo peliagudo por todas las derivadas que puede tener. ¿Le ha molestado de alguna manera a Ciudadanos que finalmente esa subida de pensiones pues, se acepte a cambio del apoyo del PNV a las cuentas? La subida final de pensiones, porque hubo varias, la aceptada por Ciudadanos, la que luego sorprendió Montoro a Ciudadanos subiendo todavía más y finalmente la de PNV. No, mira, es muy bueno que suba las pensiones. Yo creo que eso es lo más importante de todo, ¿no? Nosotros pusimos ese debate encima de la mesa. Hicimos una negociación muy dura, porque es duro negociar con Montoro y con el Partido Popular. Lo hemos visto a lo largo de todos estos años con las subidas de impuestos que han hecho. Y, por tanto, esa es la buena noticia para los españoles. Y los españoles necesitan buenas noticias. Y Ciudadanos, nuestra obsesión es que haya buenas noticias, especialmente en esos temas. A partir de ahí, si ahí hay un pacto con los partidos nacionalistas, yo creo que usted y los espectadores conocen cuál es nuestra opinión sobre eso. Fuimos los únicos, además, que nos opusimos a ese cuponazo tremendamente injusto, ¿no? Por tanto, yo creo que más allá de la medida en concreta, que insisto, que es buena para todos, hay que hacer una reflexión de, ¿van a tener siempre los partidos nacionalistas en su mano
las decisiones importantes de nuestro país. Yo creo que esa es una reflexión que debemos hacer y que desde luego Ciudadanos va a trabajar duro para que eso no ocurra. Básicamente porque lo que queremos es un proyecto de igualdad y de solidaridad y que pensemos en todos los españoles. Por tanto, parte de nuestro proyecto es ese precisamente también. Es decir, que tanto el Partido Popular, el Partido Socialista o Ciudadanos podamos llegar a grandes acuerdos para todos los españoles. ¿Qué ocurre también? Que los señores del Partido Socialista y señoras se han borrado de estos presupuestos. No han querido ni siquiera negociarlos. Y yo creo que eso tampoco es bueno, porque yo estoy convencido que hay muchos votantes del Partido Socialista que están de acuerdo con que aumente el permiso de paternidad, como ha conseguido Ciudadanos, que está de acuerdo además con que haya mejoras, como decíamos, en tema de pensiones, que están de acuerdo en que haya ayudas a los jóvenes. Es decir, propuestas que yo estoy convencido que muchos votantes socialistas también suscriben, pero que a veces el no es no del señor Pedro Sánchez pues hace que no entren a negociar propuestas que son buenas. Es que a veces las propuestas de los presupuestos no son buenas para los votantes del PSOE o para del PP o de Ciudadanos o de Podemos, son propuestas buenas para todos los españoles. Entonces, salgamos ya del no es no, del no querer sentarnos a negociar y seamos un poco más generosos, porque si no, al final las llaves las seguirán teniendo los partidos nacionalistas, ¿no? ¿Cree que hay en este asunto de la redacción de presupuestos alguna otra contrapartida oculta? Ciudadanos avisó en su momento, ojo, que ese apoyo a los presupuestos de Ciudadanos automáticamente se vería en entredicho si hay, por ejemplo, la contrapartida PNV de negociación de la política penitenciaria, por poner un ejemplo. Yo espero que no, porque sería muy grave. Entonces, por tanto, nosotros ya lo preguntamos en su día también. Es verdad que a veces hemos preguntado cosas como el tema Cataluña, que después ha demostrado todo lo contrario, pero en cualquier caso nosotros esperemos que eso no esté encima de la mesa, sino desde luego que con toda nuestra contundencia lo denunciaremos públicamente, porque sería muy grave. El Partido Popular ha dicho que no, que eso no está encima de la mesa, pero insisto... ¿Y podría comprometer el apoyo a los presupuestos en las enmiendas parciales, que es lo que queda? Sí, por supuesto. Si hay temas tan sensibles como el que usted comenta, que pueda estar en esa especie de mercadeo entre los presupuestos, ya le garantizo que nosotros no vamos a entrar en eso. Y más estos días, también permítame, porque con lo que estamos viviendo de la banda terrorista, yo creo además que los demócratas tenemos que hacer un trabajo, y en eso sí, de unión y de unidad entre todos los partidos, porque a ver si ahora van a reescribir los que asesinaban la historia que todos conocemos y que todos los demócratas hemos vivido durante todos estos años, ¿no? Por tanto, tolerancia cero frente a ese tema. Estar al lado de las víctimas en un momento como este y no permitir que sean los asesinos quienes nos vuelvan a escribir el relato de ETA, ¿no? Por tanto, con este asunto ya le digo que sería muy grave. Nosotros vamos a estar muy pendientes de que eso no ocurra, pero también le digo que hemos visto otras concesiones, no de ese tipo, insisto, no con el tema que usted comenta, pero sí otras concesiones a lo largo de todo este tiempo que nos han parecido tremendamente injustas, como fue el cálculo del cuponazo, ¿no? Yo creo que en eso el bipartidismo ha vivido muy cómodo durante todo este tiempo, pactando también con Convergencia en Cataluña, como hacía el Partido Popular, o con el PNV, o con otros partidos nacionalistas, y yo creo que ha llegado la hora de que seamos los partidos constitucionalistas los que, con nuestras diferencias, pero que en cualquier caso no ponemos en jaque la unión de nuestro país, ¿no? Una más, abrimos la mesa sobre este asunto, sobre el final de ETA. En el 2016 Arnaldo Otegi puso sobre la mesa lo de abrir otro frente al Estado, así lo denominó, con un proceso vasco que haga como el catalán y rompa las costuras del régimen impuesto del 78. Esa fue frase de Arnaldo Otegi. ¿Teme usted que ha visto todo ese proceso en Cataluña, que en el País Vasco se abra una vía catalana, algo parecido? Bueno, los nacionalismos se apoyan, ¿no? Vimos también al señor Otegi en el Parlamento de Cataluña, ha recibido a bombo y platillo, lo hemos visto en la televisión pública de Cataluña, invitado entre aplausos y risas de los, en este caso del público y presentadores, incluso además haciendo bromas y metiéndose literalmente, si me permite la expresión, con el primer partido de Cataluña, que es Ciudadanos, ¿no? Que al señor Otegi habría que recordarle que quien ha ganado las elecciones en Cataluña es Ciudadanos. Por lo tanto, los nacionalismos se apoyan, ¿no? Y cuando hay un nacionalismo en el caso de Cataluña que está haciendo pues unas grietas en nuestro sistema democrático, pues me imagino que están todos mirando por el espejo retrovisor a ver si pueden hacer lo mismo, ¿no? Al final el nacionalismo lo que está causando, no solo en España, sino también en Europa, es ser pues uno de los grandes enemigos a la democracia del siglo XXI, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es tomar nota y ofrecer alternativas. Yo creo que también hay que hacer autocrítica de qué es lo que ha fallado durante tanto tiempo, ¿no? Para que se estén produciendo estos casos, ¿no? Yo creo que pactar con los nacionalistas no ayuda, que es lo que se ha hecho durante mucho tiempo en mi tierra, por los partidos constitucionalistas, tripartitos del PSOE, pactos con la convergencia corrupta de Pujol del Partido Popular, y yo creo que hay que ganarles en las urnas y no pactar con ellos. Porque cuando uno pacta con los partidos nacionalistas, aunque sea para conceder algún privilegio económico,
después las consecuencias son las que estamos viviendo estos días, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que salir a ganar, respetando, por supuesto, todas las opciones políticas, como no puede ser de otra manera. En nuestro país se pueden permitir que partidos independentistas se presenten a las elecciones, por lo tanto, respetarlas, pero eso sí, con la ambición también de que se les puede ganar y derrotar, insisto, democráticamente en las urnas, ¿no? Elsa García de Blas quiere formular una pregunta. Adelante, Elsa. Buenos días, señor de Páramo. A mí me gustaría Hola, Elsa, buenos días. que nos explicara cómo casa en el mensaje de regeneración democrática que presenta Ciudadanos, con que Ciudadanos vaya a apoyar a otro candidato del Partido Popular en Madrid, de un gobierno que ustedes definen como en descomposición por la corrupción. Nos hablaba de los acuerdos en despachos, pero en realidad es parlamentarismo, ¿no? Y para que Ángel Gabilondo fuera investido presidente bastaría la abstención de Ciudadanos. Sí, lo decíamos antes, estamos hablando de una legislatura prácticamente agotada, ¿no? Nos encontramos pues, en la última fase, prácticamente en el tiempo de descuento, ¿no? Unos escasos meses para que se convoquen elecciones. Efectivamente, el lío en el que nos ha metido el Partido Popular a todos los madrileños en estos últimos meses, pues yo creo que no le gusta a nadie, ¿no? Hemos vivido una situación muy desagradable políticamente hablando hasta que ha llegado la consecuencia que hemos vivido estos días, ¿no? Por tanto, ¿cuál es la opción de Ciudadanos ante esta situación? Primero es focalizarnos en que va a haber unas nuevas elecciones pronto y que esa es la gran oportunidad que tiene la Comunidad de Madrid. Insisto, vemos las encuestas publicadas estos días. Parece que el Partido Socialista no va a ganar las elecciones. Son encuestas, puede pasar de todo. Tampoco las ganaron en la última ocasión. Por tanto, yo creo que los oportunismos en política para intentar aprovechar en ese juego de sillas para gobernar cuando no te han dado la confianza a los madrileños y parece que tampoco te la van a dar en las próximas, nosotros no estamos en esa línea. Preferimos que sean los ciudadanos quienes elijan. Por tanto, estando en una legislatura, como digo, prácticamente agotada, con unas elecciones a la vuelta de la esquina, creo que la opción, y creemos, y así lo hemos considerado en nuestro partido, que puede ser más beneficiosa para todos los madrileños, es seguir respetando la voluntad que fue, que nos guste o no, fue el Partido Popular quien ganó las elecciones en la Comunidad de Madrid, pero eso sí, finalizando con un candidato interino que cumpla con un acuerdo de investidura de Ciudadanos. Les recuerdo que en ese acuerdo de investidura de Ciudadanos se tiene que cumplir con una serie de condiciones el partido que esté gobernando, y eso sí, nos vamos a las urnas en el 2019 y ahí veremos a ver qué es lo que vuelven a escoger los madrileños y qué es lo que eligen. ¿Nosotros qué tenemos que hacer o qué vamos a hacer? Ofrecer un proyecto alternativo a toda esa descomposición que hemos visto. Lo estamos viendo, pero ya no solo en la Comunidad de Madrid, sino en otras partes de España. Pero por ahora son los que han ganado las elecciones. Nos guste o no, nosotros aceptamos los resultados democráticos. El 2019 quizás las cosas cambian. Las encuestas apuntan a que pueden cambiar. Queda mucho todavía y las encuestas son encuestas. Pero estoy convencido de que hay muchos madrileños que han visto lo que ha pasado estos meses y que ven una alternativa en Ciudadanos. Pues ese es nuestro trabajo, seguir defendiendo ese proyecto y dejar que sean los ciudadanos quienes los cojan, ¿no? Parte de mi trabajo es recordaros el tiempo que nos queda, que no es mucho, así que os pido toda la brevedad que podáis. Vito, adelante. Brevemente, vamos a ver. Las encuestas dicen que Ciudadanos va a tener buenos resultados, tanto en las municipales, autonómicas, como incluso en las generales. Pero curiosamente, en gran parte de las ciudades de España no se conoce ni al candidato de Ciudadanos, ni hay candidato siquiera, ni tiene... ¿Tienen ustedes el riesgo, y lo han valorado, de que se les cuele mucha gente, muchos oportunistas, al calor precisamente de esos buenos resultados que apuntan las elecciones? Piensen ustedes que ahora están muy limpitos porque no gobiernan en ningún sitio. Bueno, esa reflexión que usted hace, que nos la hacen además en varias ocasiones, de que eso es una posibilidad. Pero mire, nosotros tenemos nuestro partido con las puertas abiertas al talento. Tenemos que incorporar gente. Lo hemos visto también en otras candidaturas que están sonando a lo largo de estos días. El caso de la candidatura de Barcelona también es una posibilidad, si finalmente el señor Manuel Valls accede a participar con Ciudadanos. Y por supuesto que siempre hay oportunistas, lo hemos visto también en los viejos partidos, que se han dado casos muy claros, ¿no? y que además los estamos viendo cada día. Y por supuesto que habrá que estar muy atentos a eso, no le digo que no. Pero en cualquier caso nosotros vamos a tener la puerta abierta al talento. Yo creo que también hace falta incorporar gente de la sociedad civil a la política. Lo hemos hecho desde el primer día, nuestro partido nació como una plataforma civil y hay que incorporar gente de la sociedad civil que quiera participar en política, que quiera dedicar unos años a la política, eso sí, lógicamente descartando a los oportunistas o los que puedan perjudicar el proyecto, pero no podemos cerrarle las puertas al talento. Por lo tanto, las puertas van a estar abiertas en este partido. Además hay primarias, como sabe, se tienen que presentar a unas elecciones primarias en muchas de las ciudades importantes que usted comenta y a partir de ahí pues construir un buen equipo para poder afrontar esas elecciones, ¿no? Hoy a este lado de la mesa, Marisa Cruz. Sí, yo quería, señor de Páramo, preguntarle por la información que hoy saca El Mundo en portada
Parece ser que el Gobierno y el PSOE están negociando ya el cambio en la cúpula del Banco de España y lo están haciendo sin ustedes. Entonces, me gustaría saber qué opina usted de este movimiento bipartidista. Sí, el bipartidismo para esos temas se pone de acuerdo muy rápido. Para unos presupuestos, por ejemplo, que es una de las leyes más importantes que hay en un país, para eso no. Para eso es el no es no y cada uno un extremo. Pero después, cuando se trata de elegir a cargos, en eso se ponen de acuerdo. Bueno, nuestra postura es clara con ese sentido. Hay una reforma en este momento para la elección de los organismos reguladores que está en marcha, que además Ciudadanos apoya, que lo que hace básicamente es poner el foco en el mérito y no tanto en el oportunismo político o en el escoger a dedo a los cargos, ¿no? Por tanto, nosotros ya hemos dejado claro que hasta que eso no esté en marcha, esa reforma que creemos que es buena porque lo que hace es esclarecer los sistemas de elección de muchos organismos reguladores, entre ellos el que usted comenta, entonces nosotros no vamos a participar en ese pasteleo, que sí hemos visto que rápidamente el PP y el PSOE pues parece que llegan a acuerdos. Por tanto, nosotros esperamos a que esa reforma esté en marcha. Creemos que es mejor escoger por motivos de mérito o de capacidad, que no tanto por un interés político, y que no cuente con nosotros el bipartidismo para ese tipo de decisiones. Agustín Valladolid. Buenos días, señor del Páramo. Buenos días. Usted recordará perfectamente que después de la victoria de Ciudadanos en las elecciones últimas catalanas, el Partido Popular, el Partido Socialista les pidieron que dieran un paso al frente y que Inés Arrimadas presentara su candidatura como presidenta de la Generalitat, ¿no? Ustedes se negaron con unos argumentos que son perfectamente legítimos, pero ¿no le parece que tenían razón a la vista de lo que hemos asistido del espectáculo semanal que ha alargado esta situación de manera indefinida de momento? Y que si ustedes hubieran puesto en marcha el contador en aquel momento, hoy ya tendríamos probablemente un gobierno en Cataluña. Bueno, el contador está en marcha, de hecho, hasta el día 22. Como sabe, el día 22 de este mes es el último día para que o bien se convoquen elecciones o bien no haya un gobierno. Por lo tanto, el contador ya se puso... Pero se podía haber puesto en marcha en febrero. Se puso en marcha. Pero no, fíjese, se está dando precisamente lo que decía Ciudadanos, y es que nosotros sabemos sumar, y cuando uno suma y ve que no tiene mayoría alternativa, pues primero se enfada, se lo reconozco, porque ha ganado las elecciones y ve que uno no puede gobernar, que es lo que le ha pasado a Ciudadanos. Pero uno tiene dos opciones, seguir enfadado o otra opción es, por tanto, pensar qué es lo que ha pasado para llegar a esa situación. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues mire, nosotros sacamos un resultado histórico en el constitucionalismo en Cataluña, que es ganar en votos y en escaños. Pero eso no fue suficiente. Es decir, nosotros tampoco contábamos que el Partido Popular, que es un partido que gobierna en España, esté en el grupo mixto en el Parlamento de Cataluña con 4 diputados, o que el PSOE sacara un escaño del peor resultado de su historia. Por tanto, eso no ha permitido una mayoría alternativa. Y es así. Es así. No ha sido posible formar un gobierno. Por tanto, nosotros descartamos presentarnos a una investidura que uno va a perderla, ¿no? Entonces, ir a perder una investidura, yo creo que además para el constitucionalismo no sería una buena idea. Porque fíjese lo que ha ocurrido, que en los momentos más bajos del independentismo lo hemos visto con esa imposibilidad de llegar a acuerdos y esa situación lamentable que estamos viviendo en el Parlamento de Cataluña. Yo creo que el constitucionalismo, presentarse a una investidura para perderla, tampoco sería una buena noticia, ya no solo para el constitucionalismo en Cataluña, sino en toda España. Por tanto, ahora los que sí tienen mayoría, y termino, que se pongan de acuerdo, que propongan un candidato viable y que acabe de una vez por todas esta situación de parálisis que estamos viviendo en Cataluña, ¿no? Yo le dejo este rotulador, ¿sí? Este que ya se lo sabe, sí, sirve para firmar ahí, en la cámara que ya se acerca a su posición. Nosotros vamos despidiéndonos de Fernando de Páramo, que es secretario de Comunicación de Ciudadanos y que ha venido a desayunar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros y hasta otra. Hasta la próxima.